¿Por qué la psicóloga entra en el cuarto del guardia y hablan sobre el cambio de profesión? La psicóloga, ella busca la comprensión o la confesión de Jamie. ¿Se trataría de evaluarlo o de que se delate? ¿No podría haber partido de la premisa de que Jamie era inocente? Si a Jamie no le gustaban los deportes y avergonzaba a su padre, ¿no podríamos encontrar justo ahí la libertad insoportable de un adolescente? No estamos ante una sociedad y una época que pide todo el tiempo diagnósticos que van desde perverso narcisista hasta incel, pasando por gaslighting, FOMO o mansplaining. ¿Cómo funciona el sándwich de queso y pepinillos en este episodio? ¿Qué significa el sonido de la respiración y el viento y la lluvia en la entrevista? ¿De qué nos hablan los movimientos de cámara, la posición de los cuerpos y la iluminación en este episodio? ¿Por qué este capítulo comienza desenfocado y termina en un cuarto vacío con un desenfoque, pero por fuera de este cuarto? ¿Cuál es la estructura narrativa que se puede leer atrás de esta entrevista de 50 minutos? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Gómez Camarena. Trabajo como académico investigador en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, donde doy clases de cine. Trabajo también como psicoanalista y soy miembro del Foro del Campo Lacaniano de México. Eh, Vamos a hacer un recap, una recapitulación de algunos puntos que he hablado del episodio anterior, que es donde el episodio anterior es el más esperanzador y que nos ofrece una solución. No son las cámaras y la vigilancia o la observación de los hijos, sino que se trata de entender el idioma extranjero de los hijos, los emojis, el francés, la comida china. Y eso se demuestra con un mini arco narrativo donde hay una relación entre el detective Bascom y su hijo Adam cuando cambia el detective a partir de escuchar a su hijo. Es decir, en esta serie son los hijos los que salvan o condenan a los padres de alguna manera. Se pasa del problema de lo individual o lo familiar al problema de la comunidad y eso lo demuestra el vuelo de la cámara de dron, que muestra una relación con la ciudad y algo más abierto y con esperanza. Y narrativamente es interesante que todas las miniseries se cuenta desde la historia de no desde la historia de las víctimas, sino desde los agresores y los victimarios. Pero ya introduciéndonos directamente al análisis narrativo de este tercer episodio, que es el que más ha capturado la atención y el que más interpela al público, me gustaría poder arrojar algunas luces, poder pensar de otra manera, hacer circular, tomar distancia de ciertas cosas que se dicen comúnmente a partir de este análisis narrativo, a partir del análisis fílmico y de una lectura psicoanalítica. Bien, lo primero que vemos es un desenfoque de la cámara que este episodio me parece crucial y es el personaje que se nos presenta, que es Bryony Ariston, Clinical Psychologist, una psicoanalista clínica en el Standing Secure Training Center, que es un centro, que es una facility, es un centro de entrenamiento, es lo que sí, es un centro de detención, para decirlo de otra manera. Y ella se identifica a la cámara como si la mirada y las credenciales aseguraran las identidades. Es por eso que el paso de un desenfoque a algo enfocado ya va a ir mostrando el problema de este capítulo, de este episodio, que se trata de quitar los enigmas, quitar lo que no lo que no es certero, los misterios y aclararlo para poder ubicar un perfil psicológico. Y eso va a decir ya un montón de cosas. Diremos entonces que la tarea de Brioni es quitar los matices y el dibujamiento generalizado para perfilar al joven Jamie, es decir, que pasemos del desenfoque a lo enfocado. Justamente en una sociedad del diagnóstico generalizado, incluyendo etiquetas como perverso narcisista, gaslighting, mansplaining, como ocurre con muchos de los analizantes que llegan al consultorio. Es interesante porque lo primero que hace la psicóloga es ver la pelea, ella se entera que hubo una pelea por la mañana o un día anterior y va con el guardia de seguridad de las cámaras para que le muestre el, el video de esta pelea. Y el guardia le pregunta varias veces si eso es relevante para la evaluación, lo que muestra que la psicóloga ya tiene una serie de prejuicios sobre la agresión o la violencia de Jamie. No es neutral y esto va a ser algo que va a mostrar todo el tiempo. En términos de los momentos narrativos,
Primero llega la psicóloga Brioni a las cámaras de seguridad, eso ya lo dije, y llega con regalos, con el chocolate con bombones, el sándwich, que es un poco agridulce, vamos a hablar más al rato del sándwich. Están contentos, hablan del small talk, hacen chistes entre ellos, ella le dice, you are so posh, ¿no? Eres muy fresa. Pero se empieza a tensar la cosa cuando ella ya, con una idea a partir de la cultura incel, empieza a preguntar desde las palabras y los significantes de la cultura incel, le pregunta sobre el padre y sobre la masculinidad y comienza a crear en Jamie la desconfianza, el aburrimiento, comentarios irónicos, le dice que sus preguntas son tontas y cuando empieza a hablar de los deportes que no le gustan y que su propio padre se avergüenza de él y que su padre, que esto es importantísimo, mira hacia otro lado, tiene que ver con una cuestión de la mirada, ¿sí? Que no reconoce a su hijo, sino que lo avergüenza, es ahí donde él empieza a ponerse muy mal y dice, ¿me van a dejar salir o no? ¿Me vas a poder ayudar a salir o no? No debemos de olvidar que él se pone violento, él se pone agresivo justo cuando lo acusaron de incel, es decir, cuando no tenía ningún horizonte futuro. Pensemos en el término incel, que no solamente es alguien célibe, ni siquiera ha tenido relaciones sexuales él en su vida, es muy joven, pero la etiqueta, el diagnóstico de incel que sus compañeras o sus compañeros le le inyectan, ¿sí? No le permite ningún horizonte en el futuro, es decir, que no hay esperanza en el futuro de un encuentro con el cuerpo de una mujer. Está condenado por razones exteriores al celibato, lo cual encierra a Jamie. Y ese encerramiento de la etiqueta incel se repite en el encerramiento, en el encierro, perdón, que comete la psicóloga al empezarle a preguntar este tipo de cosas. Y por eso explota en ira, porque está encerrado y el único punto de libertad que tiene es poderse sentar o no. Y por eso le dice, no me vas a decir si me tengo que sentar o no. Es la poca libertad que le queda. Y ahí es donde explota. Y es curioso porque lo que hace es tirar el café, que es con el café y el sándwich son una forma de corromperlo a él. Son los regalos para que él pueda decir lo que ella espera que diga el propio chico. ¿M? Se va a las cámaras de seguridad, queda embobada en las cámaras, en la imagen, trata de encontrar algo en la imagen, la psicóloga no escucha, lo que está haciendo es a partir de la escucha pasarlo a la imagen, a confirmarse todo lo que es la cultura incel, etcétera, etcétera. Y por eso regresa en un segundo momento y dice, no soy policía, no vengo aquí por una confesión, vengo a entender. Y él empieza a jugar con el problema de entender que entiendes que estoy entendiendo. ¿M? En un juego de espejos que para quienes conocen un poco del estadio del espejo del psicoanalista francés Jacques Lacan, tiene que ver con el problema del conocimiento paranoico. No es casualidad que él se ponga agresivo y paranoico. Es como cuando uno entra a un elevador y pone y trata de buscar en su propia imagen y se empieza a reflejar en una imagen con la otra. Es decir, tiene que ver con yo pienso lo que tú piensas que yo pensaría que tú pensarías si yo estuviera en tu lugar. Y ese juego de especularidad lo que produce es o paranoia o agresión. No es casualidad que él se enoje tanto, porque la psicóloga lo coloca en la especularidad de la imagen, ¿sí? Es otra vez el problema de la imagen y no logra escuchar nada. Es ahí cuando ella comienza con las preguntas por las mujeres, si le gustan o no le gustan, si cree que a las mujeres él les gusta, qué hacer con ellas, y Jamie otra vez comienza a defenderse. Y ahora no solamente la comienza a agredir verbalmente, sino que la amenaza con el propio cuerpo y la asusta, que es un momento de tensión importantísimo. Y después hay un tercer acercamiento, cuando le empieza a preguntar por los amigos y muestra las pruebas de los comentarios de Instagram. Son entonces tres momentos. Voy a ir ahorita a ese punto narrativo de los tres momentos. Jamie tutubea y dice que no hizo nada. Perdón, ya no dice, ya, yo no hice nada, sino lo que dice es, yo no la maté. Pero después quiere justificar las cosas diciendo que la psicóloga puede ver que la propia Katie era una bully y que pudo haberle hecho cosas peores, que la gente, ese es un argumento todo el tiempo, que la gente hace lo mismo que él hace y como todo mundo lo hace, eso implica que él lo hace en menor grado o que no es tan grave lo que él hace y por eso lo convierte en una excepción.
Y hay un punto donde él se molesta mucho y dice, entiendo lo que hice, pero luego se da cuenta que acaba de confesar, ¿sí? Y es ahí cuando se pone muy mal y le dice, tú me pones palabras en mi boca, yo no quise decir eso. Y empieza todo un toma y daca que es típico del problema de la agresión cuando no se escucha nada y se coloca a alguien en el estadio del espejo. ¿M? Que es una cuestión que repite que repite la estructura del imperialismo de la imagen que he hablado tantas en los otros dos episodios. Es decir, las premisas de la psicóloga que está en posición de policía y de guardia, ¿m? Por eso intenta intercambiar la profesión con el guardia, ¿sí? Lo que hace eh, lo que hace es patologizar al joven, porque primero ella llega con la premisa de que él tiene problemas de ira, de que él tiene problemas con el padre, de que él tiene problemas con las mujeres y finalmente que fue él el que cometió el crimen. Es decir, la psicóloga le da consistencia al sentido de la cultura incel. El problema no es si es verdadero o es falso, es que ella no logra, no logra escuchar, sino que ella está del lado de la mirada y está del lado del estadio del espejo, pero además le trata de dar consistencia al sentido de la cultura incel y es por eso que las palabras que ella moviliza tienen que ver con eso. ¿M? Esta lectura se la debo a mi amiga Tamara de Lutri, que le mando saludos desde aquí, a mi colega psicoanalista que trabaja en Londres, Tamara de Lutri. Eh, es decir, que de alguna manera hasta el guardia de las cámaras está más abierto a suspender las certezas y al enigma que la propia psicóloga. Es por eso que le dice al principio, ¿estás segura que ver esa pelea en las cámaras es parte importante para el veredicto que tú vas a dar? ¿Mm? Es decir, la psicóloga encarna el síntoma psicoterapéutico, darle consistencia al sentido de los diagnósticos. Por eso las palabras clave, el password, es decir, lo que abre la puerta, le mot de passe, son los significantes que provienen de la cultura incel. Y en ese sentido no podemos escuchar nada si ya venimos con toda esa serie de prejuicios. Y es por eso que el género, en términos narrativos, el género de este episodio, y por eso nos tiene al filo de la silla, es el thriller psicológico o el suspenso detectivesco. Y esto explica por qué tiene a todo el público entonces embobado, metido en esa imagen. Pero el problema es que nos puede hacer cómplices de un sistema que confunde el tratamiento de la palabra con la imputabilidad policíaca a partir de un régimen escópico y el imperialismo de las imágenes que son autoevidentes. Y eso es un problema. En términos narrativos y en términos de los cuerpos en los espacios, es decir, cómo están los cuerpos a lo largo de estos 50 minutos, vemos que hay tres momentos. Primero están ella y él en lados opuestos de la mesa, después al lado de la mesa y después uno junto al otro, lo que va mostrando un vector opuesto. Es bien interesante, entre más se acerca la psicóloga, primero está el lado opuesto, luego está de un lado y luego está al lado de él, lo que muestra es el vector inverso de la confianza y del sacar la confesión. Es decir, que mientras menos confía en él, más se acerca a él para poderle sobornar y sacarle la verdad, lo que ella considera que es la verdad, lo que confirma la desconfianza del propio Jamie. Me quieres engañar, le dice todo el tiempo, y los regalos como un soborno. Es interesantísimo porque es muy curioso, porque si se fijan, los dos objetos, los dos props, las dos utilerías que están introducidos ahí para sobornarlo, es el café con bombones y el sándwich. Pero ¿qué ocurre con el café con bombones? Le da un sorbo y después lo tira. ¿Y qué ocurre con el sándwich? Le da una mordida y lo deja ahí. Es decir, hay algo en donde él no acepta el soborno de ella y en donde solamente con el pequeño sorbo que le dio o con la mordida del sándwich, que es una sola mordidita, con eso fue suficiente para que él quedara autoevidente en su propio decir, es condenado por su propio decir. Que no es lo mismo que uno se haga cargo de sus palabras o que pueda responder por sus palabras a que uno quede condenado por las palabras que están dadas por el sentido del otro. ¿M? Hay mucho de trágico en la propia relación con la psicóloga que repite el no poder ser amado por la mirada de la mujer. Es decir, esto es lo que se llama en psicoanálisis transferencia, es decir, que se puede
que la propia relación analítica es algo que puede cambiar las cosas o incluso curar el sufrimiento de un analizante. Pero la relación entre la psicóloga y Jamie no repite el problema de la suspicacia frente a una mujer que me quiere sacar algo. ¿Mm? Le saca la información la psicóloga y después se va sin decirle si le agrada o no Jamie, que es el mismo problema que con Katie. El problema con Katie, con las mujeres, es si lo van a amar o no lo van a amar, si lo van a mirar o no lo van a mirar, si lo van a acariciar o no lo van a acariciar. Y la psicóloga le saca la información y se va, lo cual repite este problema, ¿sí? Es decir, aquí yo no intento ni justificar a Jamie, ni justificar a Brioni, ni decir que es tan correcto uno o el otro, sino que no se puede abordar este problema en términos psicológicos o individuales, sino la pregunta es cómo escuchamos y cómo hemos creado un sistema que no se guía por la escucha y por la palabra, sino que se guía por la mirada y por darle consistencia a una serie de diagnósticos. Y a mí me parece que esta serie también problematiza eso. En ese sentido, es súper importante poder abordar el problema de la generalización de todos los diagnósticos, diagnósticos sociales y diagnósticos que también, es decir, el problema de la cultura incel es que son sus compañeros, sus compañeras, quienes le indilgan, quienes le ponen la etiqueta de incel y él no se las puede quitar y que eso no permite ningún futuro, es decir, va a ser célibe para toda la vida, no un tiempo, sino para toda la vida. En términos de la tensión narrativa, al final, es muy interesante porque la tensión narrativa al final, que dura 2 minutos con 45 segundos, el final es impresionante en términos de tensión narrativa, es un manejo de la temporalidad que nos muestra que todo puede cambiar de un momento a otro. Pasa, esos 2 minutos con 45 segundos pasan de la frialdad de ella al miedo, a la angustia, al alivio, a la tristeza, a la duda y al asco. Se arrepiente incluso de haber tocado el sándwich. ¿M? Ella toma sus cosas, la cámara se aleja y se va ella en un plano que deja la sala abandonada con una cámara arriba y al centro, y después ella aparece por fuera de ese, de ese salón, de ese cuarto, y ella también aparece desenfocada, con un ligero piano monocorde al final y una lluvia ligera, y de nuevo un pequeño canto de coro sin letras muy breve. Y eso ese manejo de la tensión narrativa me parece muy impresionante, que es cómo finaliza este episodio. A nivel del análisis fílmico, el nivel formal o estético, hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¿por qué hago tanto énfasis en en la lectura ¿por qué hago tanto énfasis en la lectura del lenguaje fílmico? Porque es una propuesta política. No es algo secundario o accesorio, sino que si podemos leer, escuchar en la propia forma fílmica, podemos tomar distancia y no quedar embobadas y capturados por la imagen, que eso es lo que en gran parte se problematiza en el propio contenido y en la forma de esta miniserie. Se trata entonces de ir más allá de las actuaciones. Uy, actúan súper padre, que es verdad. O de el plano secuencia, que son los fireworks de los que he hablado. Por supuesto que es muy, muy bonito, muy impresionante, pero podemos leer otras cosas que van más allá de las, que van más allá eh, de las actuaciones y del plano secuencia. Es decir, también se trata del manejo de la cámara, de las posiciones de los cuerpos o del diseño sonoro. Por ejemplo, en el diseño sonoro, cada vez que Jamie se empieza a molestar y se empieza a enojar, se empieza a ensombrecer, la iluminación se vuelve más sombría, la cámara empieza a mostrar la asimetría de él parado y ella sentada. Y por otro lado es maravilloso que se escuche el viento y la lluvia. Es como si el carácter de él resonara en el viento y la lluvia, como si él estuviera atormentado por toda esta ira. Por otro lado, ya hablé del desenfoque. No hay claridad, los bordes son difusos y el rol de la psicóloga es sacar un perfil, es decir, es pasar de lo poco claro a la claridad. Por eso el desenfoque y que termine otra vez en un desenfoque me parece brutal.
Los movimientos de cámara van acentuando la asimetría y las relaciones de poder. Es decir, los cuerpos, cuando se empiezan a enojar uno con el otro, se empieza a mostrar si ella está más arriba que él o él está más arriba que ella. Es una lucha de poder que se muestra cuando la cámara se hace hacia atrás y muestra la asimetría de los cuerpos. Pero también la estructura del estadio del espejo que he hablado, que no voy a hablar más de eso, pero del problema de la especularidad en el estadio del espejo en Jacques Lacan. Y también la circularidad la circularidad que le va dando ritmo. Sería muy pesado si no fuera por el movimiento de la cámara y el ritmo. No, la cámara da ritmo y suspenso a los propios diálogos. No es únicamente los diálogos, sino el manejo de la cámara. ¿M? Y los cuadros cerrados para mostrar y dramatizar las emociones y los sentimientos. Es decir, conforme se tensa la relación, se mueve la cámara más en círculos, pasa por atrás de ellos, se enfoca en los rostros para mostrar sus emociones, tristeza, enojo, soledad, angustia, miedo. Eh, y bueno, eso es el manejo de la cámara. En cuanto a los simbolismos, el sándwich es uno de los simbolismos más importantes. Ya hablé un poco de eso. No lo prueba Brioni y al final le da asco, ¿sí? Ella no puede soportar ver el sándwich y la mordida que le acaba de dar y deja el sándwich ahí, le da asco. ¿M? Pero por eso también decía que el sándwich tiene que ver con la forma en que se trata de sobornar a Jamie. ¿M? El soborno y el asco en relación al sándwich son uno de los simbolismos más importantes. Ya hablé también del simbolismo del enfoque y el desenfoque como forma de poder ir aclarando el perfil de él en términos psicológicos. Y también hablé del simbolismo de la respiración, el viento y la lluvia, que es lo que atormenta al propio Jamie. Y también hablé de la estructura de espejos. Tú lo que quieres es comprender que yo comprendo que estoy comprendiendo que yo comprendo lo que es la muerte, ¿no? Por ejemplo, que es el problema del estadio del espejo y estos espejos que se juegan cuando, por ejemplo, en un elevador. ¿M? En cuanto a a la lectura psicoanalítica, ya hablé del problema de la confusión que hay entre la psicóloga que trata de escuchar y el policía que trata, ni siquiera el policía, sino el aparato jurídico que trata de juzgar si él fue culpable o no. Hay una confusión ahí enorme. Del estadio del espejo ya hablé, es decir, que el que no escuche la psicóloga o que su escucha esté dirigida por la mirada y por la consistencia del sentido, lo que hace es acrecentar el régimen escópico que solamente crea agresión y paranoia. La otra alternativa que hemos visto y está en el capítulo anterior es la palabra, la escucha, es tolerar el idioma o el lenguaje del otro. Cuando Jamie empieza a hablar de los deportes y cómo avergüenza al padre, ¿sí? Y toda la relación con los amigos, si ven Instagram o no ven Instagram, que tiene que ver con el problema del reconocimiento y el amor de los otros a partir de la mirada, esto muestra nuevamente el problema central, que es la mirada. Em, la mirada del guardia, la mirada de las cámaras, la mirada de la propia psicóloga, de los compañeros y las compañeras, pero se trata de una mirada que juzga, incluso el propio padre que mira a otro lado cuando se avergüenza de él, pero es una mirada que juzga o es maligna, nunca es una mirada amable, nunca es una mirada de tratar de abrazar el cuerpo del otro, que es el significante que tiene que ver con el incel. Nunca va a poder tener relaciones con una mujer, va a ser célibe de manera involuntaria y eso es terrible. Cuando le pregunta la psicóloga si entiende lo que es la muerte, que ya no va a estar más Katie, en ese punto todas somos niñas, niños o adolescentes. ¿Quién puede comprender cabalmente lo que es el sexo y la muerte? En ese punto, todos nos perdemos y en ese punto todas enloquecemos y somos de alguna manera adolescentes. En cuanto al tema que es muy importante, muy importante, que es el tema del feminicidio o de la cultura incel, que lo que podemos ver es la soledad y la angustia del propio, del propio Jamie. Y en ese punto me gustaría citar a un psicoanalista lacaniano italiano que se llama Massimo Recalcati,
Y dice lo siguiente, me parece que esto puede decir cosas interesantes sobre la soledad de Jamie y el problema de los feminicidios. Y dice así Massimo Recalcati: la ley de la palabra y la humanización de la vida implica la experiencia del límite y de la alteridad. Cuando se traspasa el límite, lo que hay es destrucción, odio, ira, disipación, aniquilación del yo y del otro. Por eso la condición que hace posible el amor como forma plenamente humana del vínculo es, como ha reflexionado Winnicott, la capacidad de permanecer solo, la capacidad de poder aceptar los propios límites. Cuando un joven o un hombre que se ha perdido, en lugar de medirse con su propia responsabilidad y su propia soledad, persigue, ataca, amenaza o mata a la chica o a la mujer que lo ha abandonado, lo que demuestra que para él ese vínculo no se basaba en una soledad recíproca, sino que actuaba como una protección fóbica frente a la angustia de la soledad. Y continúa Máximo Recalcati diciendo: el tránsito al acto violento con el que se concluye trágicamente una relación demuestra que es una unión afectiva que no estaba formada por dos soledades, sino que se basaba en el rechazo a la soledad, en el rechazo rabioso en relación al propio límite. Este es el fin de la cita, pero esto es lo que Lacan llamará la inexistencia de la proporción sexual o de la relación sexual, es decir, el límite a poder entender al otro. Pero Máximo Recalcati todavía problematiza más esto cuando dice que hay algo más inquietante que la desproporción o la inexistencia de la relación sexual, es decir, la soledad con el otro, una relación de pareja con los amigos, con las amigas, con las parejas, tiene que ver con el encuentro de dos soledades. Dice Máximo Recalcati que se trata de algo más inquietante, que tiene que ver con el goce femenino, con la forma de relación que tienen las mujeres con su propio cuerpo. Lo que él plantea es que hay un goce fálico y hay un goce femenino. El goce fálico se centra, dice Máximo Recalcati, en la medición, en el control, en el principio de rendimiento, en la apropiación del objeto, en la multiplicación serial, en la idiotez del falo, de lo que todo se muestra, eh, eh, que frente a esa idiotez del falo, el goce femenino se muestra sin medida, irreductible a un órgano múltiple, invisible, infinito, y que no se somete a esa proporción fálica. Es por eso que el goce femenino, que resulta radicalmente hétero, nos dice Máximo Recalcati, es un goce, el de las mujeres, el de lo femenino, que se escapa por principio a los espejos del dominio fálico, y es por eso que los hombres exorcizan el encuentro con ese goce infinito y sin bordes, ajeno a lo fálico. Y por eso declaran, nos dice Recalcati, a todas las mujeres como locas, fáciles o de cascos ligeros. Y de hecho no pasa a ser de una forma fóbicamente defensiva de protegerse los hombres frente a lo que no entienden, a lo que no son capaces de controlar, porque nos dirá Lacan, así como los egipcios, para los egipcios, los enigmas de los egipcios eran enigmas para ellos mismos, para las mujeres, los enigmas de la mujer son también enigmas para ellas mismas. Es decir, las propias mujeres también a veces se protegen contra este héteros, lo radicalmente distinto de la propia feminidad. Es decir, la mujer es la figura de lo que no puede ordenarse de acuerdo a la ley fálica del orden, de los límites, de una estandarización rígida que no tiene confines, que no obedecen al principio de identidad, porque siempre son ajenas a ellas mismas, de manera radical, de manera radicalmente héteros. Frente al vértigo del goce que no conoce dueños, como es el cuerpo de una mujer, que no por casualidad Lacan la definía como el goce totalmente otro, como un goce anárquico, nómada, excéntrico, no completamente sometido al goce de la castración, a la ley de la castración, se dispara la violencia masculina como un intento alocado y patológico de colonizar el territorio de lo que carece de confines. Y esto se vuelve más fuerte cuando estamos sometidos a un régimen escópico y al imperialismo de la imagen y no existe la palabra que pueda hacer tramitar lo que no tiene límites.
En pocas palabras, para Massimo Recalcati, se trata de un ejercicio de poder y de terror a lo que no puede gobernarse, hacia ese límite insuperable que siempre representa una mujer para los hombres. En esto radica, continúa Máximo Recalcati, por lo demás, la belleza y la alegría del amor, cuando existe. No es una unificación recíproca, no es el reflejo del propio poder a través del otro, no es la confusión del uno con el otro. Para un hombre, en este sentido, dice Recalcati, amar a una mujer es realmente una empresa que va contra su propia naturaleza fálica. El goce fálico es idiota en ese sentido. Es un ser capaz de arrojarse al vacío sin pensársela dos veces. Es amar lo completamente otro, el héteros, el otro como totalmente otro. Y por esa razón, continúa Recalcati, Lacan creía que el amor como tal es el amor al otro, al héteros. El amor en ese sentido siempre es el amor de lo hétero de la mujer. Bien, termino con eso. Espero que haya sido también interesante lo que he dicho el día de hoy. Es el penúltimo video. Espero el día de mañana también dar la última entrega de esta miniserie. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.